En el siguiente video tutorial voy a explicar cómo se realiza un despliegue de K0S sobre Proxmox en contenedores. Doy por supuesto de que ya se tiene instalado un Proxmox. Yo lo tengo en forma estándar, donde van a tener que bajar en la parte de templates el template de Rocky Linux 8, y utilizo esto que me va a facilitar el despliegue con K0S. Bien, bajado esto, que lo pueden hacer desde aquí en la terminal gráfica o en la consola, que también en la documentación voy a agregar eso. Lo que hay que hacer es crear dos contenedores. Uno va a ser el master para Kubernetes y otro va a ser el worker, pero previamente vamos a hacer un template que nos va a servir para el despliegue de esos dos mencionados. Entonces, lo que en primera instancia vamos a hacer, vamos a crear en esta parte de arriba, llamémosle plantilla K0S 1, donde indicaremos aquí que el contenedor será, dice, sin privilegios. En realidad lo destildamos eso. Aquí vamos a poner una clave que tengamos en nuestro equipo. Y aquí les recomiendo poner la SSH key para poder acceder en forma directa a nuestro contenedor. Esto les diría que es imprescindible para el despliegue posterior. Yo lo tengo en mi carpeta personal y luego también tener en cuenta que esto esté tildado acá en la parte inferior. Doy a continuar, busco a Rocky Linux 8, el template que ya había bajado, luego doy en siguiente. Mi máquina va a tener de disco 20 GB, es lo que yo recomiendo. Después, cuando hagan un despliegue posterior, se van a dar cuenta si necesitan más o menos, depende del despliegue que tengan. Continuamos. Esto también, la cantidad de cores va a depender del equipamiento que tengamos. Yo lo voy a dejar en 1. Después, en forma posterior, dado que son contenedores, es mucho más simple extender estos valores. Le doy continuar, memoria 1024. Lo mismo pasa con la memoria, que después posteriormente, al ser contenedores, es mucho más fácil de hacer estos cambios. En la parte de configuración de red, lo que vamos a necesitar es definir la IP de nuestro contenedor. En este caso estamos creando una plantilla, así que vamos a asignar una cualquiera. Yo por lo general me gusta, pero eso depende cómo tengamos configurado la red, definir la misma IP que el identificador de contenedor que vimos aquí, el 109. Si es que no está ocupado, podemos usarlo. Entonces, mi red es la 192.168.211.109/24. Esa es una configuración de red. Y el puerto de enlace, el gateway mío, es este, en este caso este. Lo que voy a proceder a seguir, y luego el DNS para poder tener internet en el contenedor, vamos a usar el estándar. Luego, si le doy en siguiente, ya tengo todo. No voy a hacer que se encienda en forma automática porque vamos a ver que necesitamos realizar configuraciones. Una vez finalizado, se va a crear nuestro contenedor. Esto es muy rápido, por eso incluso me gusta utilizar este tipo de despliegues en lugar de máquinas virtuales. Bien, ahí. Mientras tanto, lo que podemos ir haciendo es tratar de acceder a la terminal de Proxmox. Esto la terminal lo pueden hacer del mismo
de la parte web, pero bueno, en mi caso yo ya lo tengo, accedo vía SSH a mi Proxmox, que donde la consola es mucho más visible. Bien, aquí se indica que ya está terminando la instalación. Esto es muy simple y acá me digo que ya se instaló. Una vez instalado, el contenedor era el 109, no se, este que vemos aquí, no se encendió porque yo lo indiqué, y me voy a acceder a la consola. Desde aquí vamos a tener que hacer algunas ediciones para configurar para que se adapte a lo que necesitamos del despliegue. En primera instancia vamos a tener que modificar el archivo de contenedor. Para los que ya más o menos han visto, yo tengo el MSEdit como editor. Voy a acceder a las configuraciones del 109. Vamos a ver que tenemos esto estándar. Vamos a sacar en 0 a la swap, dado que Kubernetes necesita que sea así, y vamos a incorporar algunas configuraciones que tienen que ver con Docker, que también lo necesita, y otras cuestiones de Kubernetes. Estas configuraciones se las voy a dar en el archivo del video. Seguido vamos a guardarlo y salimos. Una vez que salimos de aquí, vamos a iniciar el contenedor. Esto es pct start 109. Ese es el identificador del contenedor que hemos visto. Una vez iniciado, podemos ingresar desde aquí al contenedor pct start, enter 109. Ahí ingreso, una forma rápida de ingresar al contenedor. Tener en cuenta que como yo configuré mi key, si yo voy a ir desde mi consola si digo ssh root arroba 192.168.211.109, aquí me va a indicar que no tengo instalado el SSH en ese contenedor. Entonces, estando acá desde Proxmox pude acceder, porque este accede de otra forma. Bien, paso seguido nos va a interesar hacer la instalación de SSH. Ahora, el paso seguido, como esto es Rocky, es un derivado de CentOS, lo que es la instalación implica la ejecución de unas sentencias, algo distinto a Ubuntu, si la mayoría lo usa. Para ello vamos a utilizar la sentencia siguiente: dnf install, así como figura en pantalla. Esto va a tomar un poco de tiempo. Dado que lleva su tiempo, algunas partes del vídeo seguramente van a estar cortadas. Una vez terminado, ejecuto esta sentencia que nos va a permitir poner el servicio activo.
Ahora, desde mi equipo vuelvo a ejecutar la sentencia y van a ver que me solicita, ya me permite acceder, incluso ni siquiera me pide la contraseña porque yo cuando instalé el contenedor ya se la apliqué con mi key. Bien, volviendo a esta parte, lo que nos queda ahora es realizar las configuraciones siguientes para continuar con los requisitos de K0S. El siguiente paso, antes de empezar a ejecutar cosas dentro del contenedor, es desde Proxmox mismo voy a hacer una ejecución de una sentencia. Les recuerdo que todo esto también se los voy a dejar. Esta sentencia lo que realiza unas configuraciones de arranque del kernel del contenedor. Esto normalmente no lo necesita, en este caso sí, porque Kubelet usa la configuración para sus para Kubernetes. Bien, entonces aquí va la 109 y esto lo estamos ejecutando desde Proxmox hacia el contenedor. Recuerden que yo estoy haciendo una plantilla, yo lo hago una vez, entonces la próxima, cuando lo utilice esa plantilla para desplegar el worker o el master, ya esto va a estar configurado. Por eso lo hago una sola vez y lo aplicamos después en los demás contenedores. Bien, siguiendo, voy a entrar en el contenedor y ahora sí tenemos algunas configuraciones particulares para el despliegue de Kubernetes. Les recuerdo que vamos a utilizar K0S. Le voy a hacer un resumen rápido de cómo instalarlo, le voy a mostrar la página, pero también es otro tema que les voy a dejar a cada uno para que los haga. Bien, siguiente paso, vamos a tener que crear una carpeta, añadir esta carpeta aquí, y vamos a tener que crear un archivo con un contenido que lo requiere. Este archivo utilizo el V porque CentOS no tiene otro editor que no fuera el V. Hago un insert acá y voy a pegar un código que lo requiere. Escape y vamos a tener que crear otro archivo más de configuración. Insert y ahí vamos a pegar este contenido. Escape. Bien. Seguido vamos a ejecutar las siguientes sentencias que habilitan lo que yo recién acabo de pegar. Primero doy permisos de ejecución. Segundo, y tercero, ejecutamos. Todo esto habilita lo que yo recién había creado los archivos. Como no me dio error, esto ya queda funcional. Bien, paso seguido vamos a tener que convertir a un exit y voy a ir a convertirlo a plantilla a este contenedor. Entonces aquí lo único que hago es un stop y vamos a convertir a un template. Yes, convierto template. Una vez convertido template, voy a clonar este template. Acá me da la 114. Voy a llamarle
K0S master, o lo voy a llamar M1 para no confundir con otros, y acá le pongo que sea full clone, así me clona también algunas configuraciones de Promox. Clono. Esto puede tardar unos segundos, no es una cosa que tarde como las máquinas virtuales. Eso es interesante, dado que cuando necesitamos hacer despliegue, incluso restauración de estas máquinas, es mucho más rápido que con máquinas virtuales. Luego del despliegue vamos a ver que vamos a tener que realizar un cambio de IP, porque la IP que va a desplegar va a ser la réplica de la plantilla. Ahí ya está. Fíjense que la 114 tiene la misma IP que la 109. Yo voy a seguir el mismo criterio de las IPs que tengo libre. En mi caso yo estoy seguro que tengo la 114 libre. Y ahora voy a hacer el despliegue de la misma plantilla para el worker. Entonces yo llamaba K0S W1, lo voy a llamar. For clone y clone. Bien, mientras se clona, yo lo que voy a hacer, ya puedo estar iniciando la 114 y vamos a pasar a lo que yo les mencionaba de la utilización de K0S. K0S, si ven aquí, esta es la página oficial. Luego de ingresar a la página oficial, fíjense que hay una parte de instalación usando K0SSTL. De esa manera yo lo utilizo, y ahí van a ver que la instalación es muy simple. Con Breve lo pueden instalar en su equipo, y si no, fíjense, según el sistema operativo que tengan, pueden utilizar el método que corresponda. Una vez instalado K0SSTL, lo que van a tener a disposición es los comandos que vamos a ver en consola a continuación. Bien, terminó de crearse la 122. A ver, no, todavía está creando. Ahí está, ahí terminó de crearse. Lo inicio. Vamos a tener en cuenta que esta es la 122, entonces la IP que vamos a usar acá es la 122. Como está iniciando, no me ha dejado. Ahí está iniciando. Ahora sí. 122. Bien. Entonces tenemos la 114 sería el master y 122 el worker. Vamos a abrir en una carpeta y vamos a crear un archivo que posee la estructura de nuestro clúster. Esa estructura va a consistir en dos partes. Yo en mi caso solo voy a crear un master y un worker. Esta estructura puede cambiar dependiendo la necesidad. Fíjense que acá yo sé que la 114 era mi master y la 122, vamos a corroborarlo si quieren, 114, y acá corresponde a la IP, y la 122 también. Entonces, en esta estructura fíjense que K0SSTL lo que va a utilizar es acceder a este contenedor con este usuario, con la clave que posee mi máquina en la configuración del IDRCA que yo ya le pasé. Va a crear un controller y después va a crear también sobre la 122 con el mismo usuario y clave un worker. Toda esta serie de configuraciones son adicionales para el funcionamiento del clúster. Son IPs internas que usan dentro del clúster para comunicarse en su propia red y demás.
Bien, una vez teniendo este archivo, voy a la terminal, también teniendo en cuenta que tengo instalado K0SSTL. En la terminal, fíjense que yo K0SSTL lo tengo porque aquí me está indicando. Voy a ejecutar la sentencia. Simplemente es K0SSTL apply. Dado que yo configuré el SSH key en cada uno de los contenedores, el acceso por parte de K0SSTL va a ser transparente, va a acceder directamente. Hay que tener en cuenta que sistemas operativos como Ubuntu requieren una reconfiguración porque el acceso como root no es tan fácil, hay que configurarlo para que se pueda hacer. Esto puede tardar, por lo cual yo voy a realizar una pequeña pausa. Bien, si todo salió correcto, el resultado final tiene que ser algo como esto. Fíjense que aquí hay toda una serie de pasos que dio correcto y como nos indica aquí, tenemos que ejecutar esta sentencia para obtener el acceso al clúster. Si yo ejecuto esto, yo lo voy a llevar a un archivo para después no olvidármelo. config.yaml. Fíjense que aquí se ha creado lo que es el acceso a mi nuevo clúster. Yo utilizo una herramienta denominada Lens. Es muy práctico para el manejo con Kubernetes. Esta herramienta, si voy en la parte de File, add cluster, y agrego esas líneas para el acceso a mi nuevo clúster, aquí aparece el acceso, me colocó acá en la barra y yo cuando accedo desde esta barra, puede tardar unos segundos, ahí está. Un detalle de K0S, a diferencia de otros despliegues como cuando usan Rancher, es que los nodos aquí solo aparece el nodo worker. Si yo voy a la terminal, que aquí puedo utilizar la terminal de esta misma herramienta, si pongo kubectl get nodes, ya estoy viendo que tengo desplegado mi clúster. Esto es tan simple y puedo utilizarlo desde aquí, todos los comandos de kubectl que se utilizan en cualquier otro clúster. Este video lo termino aquí. Tengan en cuenta que junto al video está el acceso al repositorio con el contenido completo de lo visto acá.